Hola amigas, amigos, mucho gusto, soy John Jairo Junieles y con este primer video iniciamos el taller de escritura creativa virtual organizado por la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre. Serán 6 videos y en cada uno de ellos trataremos de desarrollar unas temáticas diferentes. Sin embargo, como todos sabemos, en el universo todo está unido. Trataremos de enfatizar en cada una de las en cada uno de los 6 videos, trataremos de enfatizar, focalizarnos en un aspecto. Pero si vemos de manera aislada cada uno de esos aspectos y no lo relacionamos, no lo asociamos con los otros elementos, realmente no estaríamos haciendo un avance importante. Entonces, pues como les digo, este es el primero de los 6 videos del taller de escritura creativa virtual, que es la primera experiencia que va a realizar la Escuela de Bellas Artes de Sucre, porque posteriormente se tiene planificado el desarrollo de un programa de escritura creativa más formalizado, de mayor, que garantice una continuidad mayor, y de esa manera pues formalizar mejor todo este proceso de aprendizaje en el que todos estamos, ¿no? Todos estamos jalonados por la curiosidad, jalonados por la necesidad de aprender, y es una experiencia común y absolutamente que tenemos que asumirlo, y es que todos estamos carentes de muchos aspectos, de muchas visiones, de muchas formas de manejar el material con el cual trabajamos. A ver, este es un taller de escritura creativa virtual, es decir, en un taller se construyen cosas, pero no necesariamente el coordinador o quien está compartiendo sus experiencias tiene la oportunidad de hacer seguimiento a cada uno de los trabajos que realizan los estudiantes o los talleristas. Y sobre todo en estas circunstancias en las cuales estamos, ¿no? Unas circunstancias bastante particulares, conocida por todos, y es la de una pandemia que nos exige mantenernos aislados, con unas distancias razonables de las personas, para evitar la exposición al virus que nos tiene en confinamiento desde hace varios meses. Pero el mundo no puede parar, la vida no puede parar, y sobre todo el conocimiento, la búsqueda del conocimiento no puede parar. Uno se adapta a las circunstancias, y busca soluciones, alternativas. Se dice de que si el problema tiene solución, no es problema. Y yo creo que este problema de estar confinados, de estar encerrados, tiene solución, en el sentido de que si nos mantenemos entretenidos, si mantenemos nuestra conciencia dirigida a alternativas y posibilidades de aprovechamiento del tiempo, podemos salir adelante, sabiendo muy bien de que esto es pasajero y que tarde o temprano volveremos a cierto grado de normalidad. Yo hago talleres permanentemente estoy haciendo talleres. Antes de esta situación de pandemia, yo trataba de hacer por lo menos 2 talleres al año. 2 talleres o 1 en la medida de las posibilidades. Porque yo, como ustedes seguramente tienen un trabajo de carácter alimenticio para ganarse la vida. Yo también. Muchos creadores lo tienen. Entonces, trataba de organizar mi tiempo para por lo menos una o 2 veces al año hacer talleres breves, no diplomados que son tan largos, pero sí trataba de hacer talleres de 3 sábados
3 fines de semana, 4 sesiones, en fin. Y siendo consciente de que ese era un taller y que después de ese taller venían otros más, ¿no? Creo que por supuesto algunos estarán pensando que estoy diciendo muchas obviedades, pero yo creo que es importante decirlas, porque a veces uno no tiene presente esos aspectos. Este es un taller, luego vendrán otros, luego vendrán talleres con otras temáticas que abordarán otros géneros o otros fenómenos. Y así como yo he aprendido durante toda mi vida, de todos los talleres yo aprendo algo, así sea algo mínimo. Si no aprendo algo nuevo, me vuelven a enseñar algo que ya sabía, pero entonces soy más consciente de eso. Soy más consciente de eso y entonces, como soy más consciente, trato de ponerlo en práctica en los proyectos, en las iniciativas que tenga. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, en esta primera sesión del taller, vamos a hablar de algo muy importante. Antes de empezar a trabajar, los obreros, cualquiera, pues la gente se prepara, ¿no? Tiene que tener mucha conciencia sobre las herramientas, los recursos, los elementos con los cuales trabajar. Usemos, por ejemplo, el ejemplo del carpintero. Un carpintero tiene que revisar antes si su serrucho realmente es apropiado para trabajar la madera que ese día con la que va a hacer sus muebles. Si tiene los instrumentos, las herramientas, ¿no? Entonces, por eso he tratado de que esta sesión sea preparatoria en cuanto a que tengamos muy presente dos elementos que para mí son fundamentales. Y ahí abro un paréntesis. Yo estoy compartiendo mi experiencia particular. Estoy compartiendo con ustedes mi experiencia individual. Algunas cosas serán útiles para ustedes, algunas cosas no lo serán. Eso es absolutamente lógico y de sentido común. Algunas cosas que yo diga les parecerá interesantes, valiosas, y otras personas no entenderán de pronto algunos planteamientos. Es absolutamente natural. Yo he tenido profesores, maestros, a los cuales les entiendo absolutamente todo y que considero pues que todas las cosas que dicen son interesantes e importantes. Sin embargo, también he tenido profesores y maestros que no les comprendo muchos de sus planteamientos. Eso es absolutamente normal. Y sin embargo, uno tiene que seguir adelante. Uno tiene que apropiarse de las cosas que realmente le sirven a uno, que le funcionan. ¿Y a dónde voy? Voy a que lo que yo voy a compartir con ustedes en materia de escritura creativa es un método de trabajo personal, particular, individual, que a mí me ha funcionado para algunas cosas y para otras no. Todo en la vida es relativo, ¿no? Hay periodos en los cuales uno es más productivo que otro. Uno tiene que adaptarse a circunstancias, situaciones. Si todo en la vida fuera absolutamente previsible, ¿qué gracia tendría? ¿Dónde estaría el factor sorpresa? ¿Dónde estaría la espontaneidad? La gracia de la vida precisamente es su grado de incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es tan grande que entonces uno tiene que planificar. Y este método personal y particular, ojalá que ustedes algo de ese método les ayude, les colabore o haga parte de su método personal, porque ustedes tienen que construir un método personal de escritura. Ustedes tienen que ir sumando herramientas, recursos, ejercicios, poco a poco. Yo permanentemente estoy tratando de aprender cómo los otros hacen su trabajo para ver esas estrategias, esos recursos, esas herramientas de los otros. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál me sirve para este proyecto? ¿Cuál me sirve para otro proyecto?
Me quedo con lo positivo, que es lo que dicta el sentido común, ¿eh? ¿Para qué me voy a quedar, para qué me voy a quedar yo criticando lo negativo cuando lo que debo concentrarme y estar focalizado es en lo positivo, en lo que de alguna manera, así sea de manera directa o indirecta, puede ayudarme a mí? Eh, hoy vamos a hablar del elemento pues que para mí es clave, uno de los elementos clave, yo creo que es determinante, y es la lectura. Sin la lectura no hay una posibilidad de escritura, ya por lo menos para mí. Eh, quien quiere escribir, sin importar el género, sin importar el género, poesía, cuento, novela, ensayo, crónica periodística, guión de cine, libreto de televisión, etcétera. Quien quiere escribir para cualquiera de esos géneros e incluso formatos audiovisuales, etcétera, y no lee, no sé hasta qué punto es consciente de que siempre va a tener carencias, porque quien no lee no tiene la posibilidad de observar cómo los otros hacen su trabajo. Una cosa es leer de manera normal como un ciudadano común y corriente que compra una novela y para pensando en el fin de semana, leer un libro de cuentos o una novela para el fin de semana porque le causó curiosidad o se la recomendaron. Ese es el ciudadano común y corriente que lee por placer. Nosotros somos también seres humanos, ciudadanos comunes y corrientes que leemos por placer, por supuesto. Pero aquel que quiera escribir, que quiera concebir historias, tiene que leer más allá del placer. También hay lecturas de obligación. Todos tenemos lecturas que son obligatorias. Eso también es lógico. Yo, por ejemplo, y ahí empiezo ya a compartir mi experiencia personal para ver en qué medida eso les puede servir a ustedes. Yo no leo de una forma inocente e ingenua. O sea, todo cuento, todo libro de cuentos, toda novela, cualquier cosa que caiga en mis manos, si la leo siempre buscando qué de lo que estoy leyendo me puede servir a mí. ¿Qué me puede servir? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me resulta curioso? Uno a veces, cuando está leyendo, y yo leo de todo, o sea, yo los invito a que ustedes lean de todo. Últimamente estoy leyendo muchas crónicas periodísticas, libros de ciencia, leo mucho, porque el arte, la literatura, desde la poesía, el cuento, la novela y el ensayo, lo que trata es descifrar la realidad. Si no encontrar las respuestas que uno está buscando, pues por lo menos a tratar de hacerse las preguntas correctas. Yo los invito a que no sean inocentes a la hora de leer. Yo, por ejemplo, permanentemente con esto. Yo no leo sin esto al lado. No leo. Lápiz y lapicero. No leo sin esto al lado. ¿Ya? Ustedes dirán, no, pero es bastante complejo andar siempre ahí como un esclavo. ¿Ah? El placer de la lectura se pierde si siempre estamos pensando en que eso nos va, es decir, el carácter utilitario. El carácter utilitario de la lectura reemplaza al placer de la lectura. Ese es mi sistema, ese es mi método personal. Yo no puedo leer poesía, cuento, novela, crónica, lo que sea, si no rayo. Y si lo leo en internet, porque todos estamos leyendo muchísimo en internet, noticias, informes científicos, en fin, lo que sea, yo siempre ando con mi cuadernito, tomando nota.
Y últimamente, por ejemplo, he estado leyendo mucho los comentarios en redes sociales de la gente. La gente dice cosas muy interesantes. En medio de toda la locura que significan las redes sociales ahora, de 6 o 7 comentarios que yo leo, por lo menos de esos 6 o 7 siempre hay uno o dos en donde localizo e identifico algún aspecto que me resulta curioso. Y no lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Cojo mi libreta y anoto. Y ni siquiera sé para qué me puede servir eso. Algunas veces lo que la gente dice en redes sociales, yo digo, óyeme, pero lo que está diciendo esa persona, lo puedo poner en boca de un personaje de aquel cuento que todavía no he completado, que apenas estoy en proceso, y puede estar en boca de ese personaje. O de pronto no, pero en todo caso lo que dice esta persona en redes sociales, su comentario, de un comentario coloquial, espontáneo, un refrán, una expresión popular, la anoto, no la dejo perder. Ese es mi método. Mi invitación es a que ustedes siempre estén al servicio de su vocación o de talento. Porque hay una cosa que es el talento y otra la vocación. Yo tengo vocación en mi caso. O sea, es decir, mi vocación es la de lector. Me encanta leer todo. Porque siempre que leo, tarde o temprano encuentro algo que me apasiona, que me revela algo, que me emociona. A veces soy bastante egoísta porque siento que tú cuando estás hablando con unas personas no tienes la garantía de escuchar algo interesante. Mientras que cuando tú estás con unos libros, con 3 o 4 libros, en una cafetería, en una biblioteca, tú tienes la absoluta certeza de que en alguno de esos libros vas a encontrar algo muy curioso, muy relevante, que te va a generar entretenimiento, que te va a generar placer. Porque la lectura es placer. Ahora, leer es escribir. Porque uno, en la medida en que lee los otros, como les digo, va identificando cosas que le sirve a uno para escribir las cosas de uno. Y eso no es plagio, para nada. Es decir, y esta es una expresión muy particular e individual mía. Lo que hace, ¿por qué dice García Márquez de que a él le encantaba leer la Biblia? A él le encantaba leer la Biblia, a García Márquez le encantaba leer la Biblia, porque él dice que en la Biblia hay de todo. En la Biblia en la Biblia hay persecuciones, venganzas, promesas, esperanzas, milagros, asesinatos, huidas, traiciones, etcétera. O sea, hay de todo. La Biblia es una gran novela. Y a él le gustaba muchísimo leer la Biblia, y ese tono épico de la Biblia, de alguna manera uno lo siente en 100 años de soledad. No estoy diciendo que 100 años de soledad solamente se escribió con recursos de la Biblia, eso es falso. García Márquez metió muchos recursos. Tuvo que leer a William Faulkner, a Virginia Woolf, la gran escritora inglesa. En fin, muchos recursos, con muchos recursos, leyendo muchos recursos, muchas obras de autores, fue construyendo una identidad. Entonces, pero ojo, leyendo la Biblia como un libro, no como un libro sagrado. La Biblia como libro de aventuras, en donde a la gente le ocurren muchas cosas. Entonces, no es lo mismo leer como lo hace cualquier ciudadano, que leer que la lectura hecha por creadores que aspiran a escribir poemas, cuentos, novelas. ¿Ok? Ustedes dirán, pero es que este tipo se está deteniendo mucho en algo que ya sabemos. Pero esto es así. No hay que olvidar lo primordial. Hay que llevarlo a lo presente. Hay que recordar lo fundamental que es la lectura para saber escribir, para saber y aprender a escribir. Cuando uno es el primer lector de su poema, si uno no se apasiona escribiendo un cuento, ¿cómo esperas que el lector se apasione? ¿Me entiendes? Entonces, en la medida en que tú más lees, más consciente eres de las formas que tiene el otro de engancharte a través de la curiosidad y el suspenso
para que sigas leyendo. Por eso yo siempre ando con mi lapicero y mi lápiz identificando. Yo identifico. Ustedes construirán sus métodos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy leyendo y veo un corte, ¿no? Hay un momento del cuento en donde saltan 20 años atrás. Yo identifico enseguida. Cojo el lápiz y rayo y pongo C de conector. Conecta, es decir, hace un cambio. Ustedes le pondrán otro nombre, seguramente. Cada quien se inventará sus formas de identificar eso. Si yo veo en una novela que hay un diálogo erótico, que una escena que parece que fuera independiente, pero no lo es, yo cojo el lápiz y hago un círculo, hago una llavecita y la identifico y pongo al lado buen ejemplo o modelo para escena erótica. Por ejemplo, lo que les dije, ahora que estamos leyendo tanto en internet, siempre, como no podemos, obvio, yo no sé los procedimientos técnicos para subrayar en internet ni en las pantallas de los computadores, pero para eso tengo mi cuaderno al lado. Yo tomo nota de los aspectos, las palabras, las figuras, las observaciones, las reflexiones que de alguna manera me pueden servir a mí para aplicarla en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Eso en cuanto a la lectura. O sea, insisto, uno es el primer lector de uno mismo. Si tú te aburres leyéndote a ti, el poema, el cuento, la novela, el guión, el libreto, si tú te aburres leyéndote a ti mismo, ¿cómo aspiras a mantener la atención del lector? Imposible. Y por eso es clave que tú tengas muy en cuenta los aspectos que te generan placer en la obra de los otros. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela. No, estoy escribiendo 3 novelas al mismo tiempo. Y tengo tres pilitas de libros. 3 pilitas de libros, 3 columnas de libros. Y cada columna de libro corresponde a libros que son modelos. Son libros que me gustan y que me pueden a mí servir de modelos o ejemplos para desarrollar alguno de mis proyectos. La primera columna, una novela sobre un barrio, la historia de un barrio. ¿Qué tengo en esa primera columna? Historias de familias, historias de barrios, no solamente de ficción, sino de no ficción, libros de crónicas. En esa primera columna, como 6 o 7 libros, cuentos, novelas, de crónicas sobre barrios, sobre experiencias de ciudad, sobre familia. ¿Por qué? Porque uno de mis proyectos actualmente es hacer una novela sobre, quiero hacer como 4 generaciones de una familia que llega a fundar un barrio en la orilla de la ciudad. Listo. Segunda columna, a mí siempre el tema de Dios me ha preocupado, me ha generado inquietud. No solo a mí, desde que el mundo es mundo, todos nos hemos preguntado ¿qué es Dios? Hay 2500 religiones en el mundo. De esas 2500 religiones, ¿cuál es la verdadera? No sabemos realmente, pero todas aspiran a lo absoluto, a la idea de un Dios. ¿Ah? Los Kogi tienen una mitología diferente. Los budistas plantean una forma de ver el mundo, sí, completamente distinta, en fin. Pero en todo caso, ahí está la segunda columna que tengo seleccionado de libros sobre Dios, novelas policíacas sobre Dios, sobre sociedades secretas, sobre ocultismo, que es una de las formas de buscar los secretos. Los secretos universales, ¿no? Inmemoriales, que vienen desde el origen del tiempo. En la tercera columna tengo una serie de libros que hablan sobre memorias familiares. Memorias familiares. En estos tiempos muchos escritores de todas las edades, de todas las tendencias, de todos los gustos, en fin, estilos, están tratando de escribir las historias de su familia, pero de una manera que resulte atractiva, entretenida,
como si fuera una obra de ficción. Y eso es lo que hace la crónica periodística. La crónica periodística lo que hace, y ustedes seguramente ya lo han escuchado en otros lugares, es que García Márquez decía, en la crónica periodística se cuentan hechos reales, pero como si fueran un cuento. Entonces, todo lo que tú dices en la crónica es un hecho que puede ser verificado. Tiene una fuente testimonial de investigación, de lo que sea, pero se cuenta como un cuento. Pero entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? Yo no, lee cuentos y lee crónicas. Y a escribir se aprende escribiendo. Valga decirlo y reiterarlo permanentemente. A escribir se aprende escribiendo. Trate de escribir un buen ejemplo. Trate de escribir la historia de su familia. Con los testimonios de sus abuelos, tíos, primos, vecinos. Los vecinos a veces saben cosas de nuestra familia que nosotros nunca sabremos. Y por eso hay que apelar a las fuentes, a cualquier fuente para construir una historia de ficción o no ficción. Bueno, este primer video, como les dije, yo quería concentrarme en el tema de la lectura, porque es el principio, el fundamento real, ¿ya? No lean, o sea, lean por placer, pero lean también como escritores. Traten de ser conscientes de la forma en que los escritores manejan los diálogos. Tratan de hacer verosímil, creíble las escenas que plantean. Rayen, identifiquen mucho. Si encuentran una observación interesante, ráyenla. Por algo les llamó la atención, por algo les gustó. Me gustó esta afirmación, me gustó esta escena, me gustó esta forma en que describen a este personaje, me gustó la forma en que este escritor me hizo sentir en este parrafito. Rayen el parrafito, quédense ahí y traten de ver cómo lo hizo, cómo hizo el escritor eso. Todavía somos niños con canas, con servicios por pagar, somos niños con hijos, con responsabilidades y obligaciones, pero somos niños todavía. ¿Qué hacen los niños con un juguete que les gusta, con un libro que les gusta, que les genera placer? Los niños, y ustedes lo saben muy bien, tratan de abrir el juguete y ver cómo está hecho el juguete. Ustedes tienen que coger los cuentos, las novelas, las crónicas, los guiones, en fin, y ver cómo está hecho ese juguete, para ver si ustedes hacen un juguete parecido que también les genere placer. García Márquez, y perdónenme que haga tanta referencia en él, porque en realidad a mí me gustan muchísimo más escritores que García Márquez. Últimamente me está gustando muchísimo una escritora que se llama Joyce Carol Oates. Una escritora norteamericana que escribe unos cuentos maravillosos. Estoy muy encarretado leyéndola a ella. Y cada vez que cojo uno de sus libros, lo rayo, identifico, veo cómo, en la medida en que voy leyendo, voy identificando las observaciones, reflexiones, descripciones. Si hay un salto en el tiempo en la historia, veo en dónde se da ese salto, en fin. Entonces, volviendo a García Márquez, me acuerdo que él nos contó alguna vez en un taller en Cartagena, en la Fundación Nuevo Periodismo, en los talleres de periodismo, decía de que el objeto para él es un libro sagrado, por supuesto, pero también un libro que es una herramienta de trabajo. Y él decía, por ejemplo, de que él cuando él leyó Mientras agonizo, una novela de William Faulkner, él cogió ese libro y lo descuadernó. O sea, Mientras agonizo son 6 monólogos. Son 6 monólogos, 6 voces de personajes que cuentan una misma historia. ¿Ok? Mientras agonizo, novela de William Faulkner. 6 monólogos, creo que 6 o 7 monólogos. 6 personajes contando una misma situación. Mientras agonizo.
Entonces él cogió y la leyó en la forma en que está la historia planteada, el orden, la secuencia en que la historia está planteada. Pero entonces se dio cuenta cuando llegó al final que el orden de la novela no era el orden de las voces, no era el orden de la... él leyó la novela y cuando llegó al final se dio cuenta que la secuencia de los hechos no correspondía cronológicamente. Estaba, por decirlo de alguna manera, estaba desordenada la forma en que se contaba la historia. ¿Qué hizo García Márquez cuando llegó al final? Cogió y rompió el libro, separó, eran 7 monólogos, separó cada uno de los, arrancó, separó el libro de los 7 monólogos en 6 partes diferentes y los puso, los reorganizó de tal manera que tuvieran la secuencia cronológica. Es decir, organizó la novela de Faulkner de una manera diferente, la secuencia. ¿Para qué? Para leerla en la forma en la que se supone debería estar. Porque Faulkner plantea esa novela de una manera desorganizada, pues García Márquez la leyó bien, interesante, pero quiero ahora leerla en la secuencia cronológica para saber por qué Faulkner no narró los hechos en forma cronológica, causa-efecto, ¿por qué? Y al hacer la segunda lectura de esa novela de Faulkner se dio cuenta que definitivamente era mejor narrar la historia en forma desorganizada, no en forma cronológica, que en la forma normal. Bueno, este es lo que quería pues aportar en este primer video. Aspiro a que la próxima vez que agarren un cuento, una novela, una crónica, un ensayo, siempre tengan presente que están también buscando recursos para escribir sus historias. Formas, estrategias, herramientas que vamos a ver en los siguientes sesiones de este taller. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Adelante a trabajar un día a la vez, sin prisa pero sin pausa, a trabajar varias historias al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, felicidades y muchas gracias por su atención.